Buenas tardes. Yo en Derecho Administrativo, igual que en las otras dos clases, yo les preparé una presentación para que nos podamos ir guiando un poquito, ¿verdad? Eh, sobre la clase que les voy a dar. Yo, como les decía en la clase pasada, yo coloco en la presentación lo que normalmente pondría en un pizarrón en una clase presencial, ¿verdad? Normalmente voy escribiendo en el pizarrón y pues, lo que coloco normalmente en el pizarrón es lo que voy poniendo acá, incluso un poquito más, porque digamos en el pizarrón muchas veces yo no copio toda la definición. Yo digo, por ejemplo, derecho administrativo, y les dicto la definición. Pero en cambio aquí si me da tiempo para podérselas colocar. Ujú. Bien, derecho administrativo. El derecho administrativo, jóvenes, es el que tiene que ver con las entidades del Estado, ¿verdad? El derecho administrativo básicamente, vamos a ver una definición más adelante, pero como para que se vayan dando una idea, el derecho administrativo pues tiene que ver con los órganos del Estado. Es la rama del derecho que regula eh, a los órganos administrativos, ¿verdad? Del Estado. Este derecho administrativo se rige por dos principios. Un principio que se llama de legalidad y el otro principio que se llama de juridicidad. Sí. El principio de juridicidad lo tenemos regulado en el artículo 221 de la Constitución y el de legalidad lo tenemos regulado en el 239 de la Constitución. Ahorita vamos a ir a esos artículos. El principio de legalidad, al igual que en penal, establece de que los órganos administrativos solamente se pueden regir por la ley y que solamente pueden establecer los procedimientos administrativos que están regulados en la ley, nada más. Pero tenemos otro principio, que es el principio de juridicidad. Este establece que para resolver no solamente puede usar la ley como el principio de legalidad, sino que el principio de juridicidad establece que el órgano administrativo para resolver puede utilizar la ley, puede utilizar los principios generales del derecho o las instituciones propias del derecho administrativo. O sea, le da más amplitud para poder resolver al órgano administrativo. No lo tiene tan establecido solo a la ley. En el derecho administrativo guatemalteco, ¿qué aplica? ¿El principio de legalidad o el principio de juridicidad? Bien, para el derecho administrativo, como tal, aplica el derecho de juridicidad. Los órganos administrativos deben de resolver en base a la ley, pero si se encuentran ante un caso que no está establecido en la ley, pueden resolverlo de acuerdo a los principios generales del derecho o a las instituciones propias del derecho administrativo. En cambio, en materia tributaria, en materia del pago de impuestos, aquí sí rige el principio de legalidad. Ahora sí vamos a los fundamentos legales. Primero, el principio de juridicidad. Fíjense, pues este está en el artículo 221. El artículo 221 de la Constitución lo que regula es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero ahí establece que básicamente la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es ser contralor de la juridicidad de la administración pública. Entonces, ¿cuál es el principio que aplica la administración pública? El principio de juridicidad. Miren, artículo 221 de la Constitución, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función
es de contralor de la juridicidad de la administración pública. Tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversia derivadas de contratos y concesiones administrativas. Entonces, miren, las controversias de contratos o que deriven de contratos y controversias, perdón, las controversias que deriven de contratos y concesiones administrativas, o sea, contratos y concesiones del Estado, se deben resolver mediante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y luego sigue el artículo, pero a nosotros lo que nos interesa es el primer párrafo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública. Entonces, ¿qué es la juridicidad? La juridicidad es un principio del derecho administrativo. La juridicidad es un principio del derecho administrativo que establece que el órgano administrativo debe de resolver en base a la ley, a los principios generales del derecho y a las instituciones propias del derecho administrativo. ¿Estamos bien? Entonces, la juridicidad es un principio del derecho administrativo que establece que el órgano administrativo debe resolver en base a la ley, a los principios generales del derecho o a las instituciones propias del derecho administrativo. Y entonces aquí en el 221 de la Constitución, ahí anótenle principio de juridicidad. Y anótenle también, por favor, ver 239 de la Constitución Política de la República. Y en el 239 lo que tenemos es la legalidad, el principio de legalidad. Pero este principio de legalidad únicamente aplica para materia tributaria. Se los voy a leer yo. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y establece aquí cuáles son las bases de recaudación. El hecho generador, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible del tipo impositivo, las deducciones, descuentos, reducciones y recargos, las infracciones y sanciones tributarias. Y luego establece, son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a esta ley que contravengan o tergiversen las normas legales reguladas de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. O sea, la SAT no puede crear nuevos impuestos, ni puede crear nuevos arbitrios o nuevas contribuciones, ni puede crear cuáles son las formas del valor impositivo del proceso, ni nada. Todo eso lo tiene que hacer el Congreso de la República. La SAT lo único que puede hacer es cobrar el tributo y establecer a veces procedimientos para que sea más eficiente el cobro del tributo, pero no pueden cobrar o establecer procedimientos que no están en la ley. Entonces, el principio de legalidad es un principio del derecho administrativo. El principio de legalidad es un principio
del derecho administrativo que establece que el órgano administrativo solamente puede resolver de conformidad con la ley. Solamente puede resolver de conformidad con la ley. Y entonces, ya les decía, en Guatemala, en el derecho administrativo aplica el principio de juridicidad. Pero en materia tributaria, en derecho administrativo tributario, ahí aplica el principio de legalidad. ¿Estamos bien? Solamente el Congreso puede crear tributos, contribuciones, etc. ¿Se acuerdan que cuando veíamos nosotros la juridicidad, veíamos de que el órgano administrativo puede resolver de conformidad con la ley, de acuerdo a las instituciones propias del derecho administrativo, pero también mencionaba algo en medio, que era según los principios generales del derecho? ¿Cuáles son esos principios generales del derecho? Esos principios generales de derecho son eh, la primacía de la familia como génesis y sujeto y fin del orden social. Vamos a ver, perdón. La primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. La familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. El bien común. El régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Miren, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. ¿Por qué son los principios generales del derecho? Les explico esto. Cada rama del derecho tiene sus propios principios. El derecho civil tiene sus principios, el derecho mercantil tiene sus principios, el derecho laboral tiene sus principios, el derecho penal tiene sus principios. El derecho administrativo tiene sus principios, y hay unos cuáles son. Pero hay unos principios que por su importancia y contenido son aplicables a todas las ramas del derecho. No importa si es derecho penal, civil, administrativo, a todas las ramas del derecho. Y eso es lo que se conoce como los principios generales del derecho. Son aquellos que por su importancia y contenido son aplicables a todas las ramas del derecho. ¿En dónde los tenemos regulados? Estos los tenemos regulados en el preámbulo de la Constitución Política de la República. El preámbulo es esa parte de la Constitución al principio donde establece invocando el nombre de Dios. Entonces se los voy a leer yo. A mí me encanta leer el preámbulo de la Constitución. Y ahí les voy a ir señalando cada uno de los principios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado. Ahí viene el primero, miren. Afirmando la primacía de la persona como sujeto y fin del orden social. Segundo, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y al Estado como responsable de la promoción del bien común, la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Miren, esos son los principios generales del derecho.
inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Miren, ese es el preámbulo de la Constitución Política de la República. Y aquí les tengo yo los 9 principios generales. Miren, la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Miren, la persona humana, porque hay otra persona que es la persona jurídica, persona social. La persona humana es el sujeto y el fin del orden social. O sea, todo el orden de la sociedad está creado para la persona humana, para garantizar esa primacía de la persona humana. Y de esa cuenta que, por ejemplo, pues los humanos somos más importantes que los animales. La Constitución de la Política de la República nos da esa primacía. Por mucho que ahora está muy de moda abogar por los derechos de los animales, ¿verdad, joven? Segundo, la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. A mí nunca se me olvida, fíjense que cuando yo estaba como en tercero o cuarto primaria, a mí en estudios sociales me enseñaron que la base de la sociedad es la familia. Y así lo preguntaban en el examen. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. O sea, preguntaban al revés. ¿Qué es la familia? Es la base de la sociedad. Y yo cuando estudié Derecho y leí esto, dije, de ahí se lo sacaron los profesores. ¿Ah? La familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Miren, traducido al español ordinario, digamos, la base de la sociedad es la familia. El bien común. El bien común no es el bien de todos, como muchos piensan. El bien común es el bien de la mayoría. Nunca vamos a estar felices, o sea, nunca vamos a tener felices a todos. Podemos hacer la mejor ley del mundo que creamos que es beneficiosa y resulta que va a haber gente en contra de esa ley, siempre. Creamos una ley en un distinto sentido y va a haber gente en contra, siempre. Entonces, miren, nunca va a estar conforme toda la gente con lo que hagamos, pero entonces no podemos buscar el bien de todos, porque es imposible. Pero sí podemos buscar el bien de la mayoría. O sea, que el interés social prevalezca sobre el interés particular. Eso quiere decir el bien común. Igualdad. Igualdad, pero igualdad ante la ley. ¿Verdad? Silvia y yo no somos iguales. Hay diferencias sustanciales entre nosotros, empezando las que saltan a la vista. Ella es mujer, yo soy hombre. Ella tiene piel más clara, yo soy más moreno. Ella tiene ojos claros, yo tengo ojos oscuros. ¿Entienden? Pero somos diferentes. Pero en cuanto a los derechos y obligaciones, ahí la Constitución establece que somos igual, ¿verdad? Todos los guatemaltecos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, color de piel, son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Libertad. Libertad. Esta, jóvenes, esta nosotros no la apreciamos tanto porque la tenemos. Pero los países donde no la tienen, yo discutía con un amigo el otro día y él me decía, es que de Guatemala, que no sé qué, que mejor deberíamos de ser un país socialista, que no sé qué, que como Cuba, que la revolución, que no sé qué. Yo le digo, mira, vos no sabes lo que estás diciendo, Leo. Aquí en Guatemala les voy a poner un ejemplo. La gente no estaba a favor o estaba en contra, mejor dicho, del doctor Alejandro Yamatei. ¿Y qué hicieron? Salieron a las calles
y salieron a gritar, Chenco, te vas a ir al bote, ¿se acuerdan? A Jimmy Morales, más de lo mismo. La gente no estaba de acuerdo con Jimmy, salieron a las calles y le gritaban, payaso, maldito, que andate. A Otto Pérez Molina, ¿se recuerdan? ¿Por qué Otto Pérez Molina cayó? Y Roxana Valdetti. Fue un cúmulo de circunstancias, ¿va, jóvenes? Pero entre esas el pueblo salió espontáneamente, que eso fue algo que no pasó ni con Yamatei ni con Jimmy Morales. El pueblo no salió espontáneamente. Era la sociedad civil la que hacía llamados y que vengan a manifestar y todo. Y nunca se vio ni en contra de Jimmy ni en contra de Yamatei protestas como las que hubieron en contra de Otto Pérez Molina. O sea, lo de Otto Pérez Molina fue una cuestión espontánea. La gente por las redes sociales empezó a decir, vamos a manifestar, y sí, vamos, vamos, y salió toda la gente. Y era gente de todos los colores, vestidos de blanco, ¿se recuerdan? Ah, no, 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 esa era la de Colón por lo de Yamatei. Entonces, pero creo que para la de Otto Pérez también iban vestidos de blanco todos. Y era una cantidad de gente y al final fue tan la presión que lo votaron. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos la libertad de hacerlo. Miren, en Cuba empezaron las protestas porque el gobierno cubano no estaba manejando bien la pandemia del coronavirus. ¿Y qué hizo el gobierno de Cuba? Represión. Represión, cortó el internet para que no hubieran imágenes a nivel internacional. No hay libertad. Allá si alguien habla mal en contra del gobierno, lo meten preso, aunque lo está haciendo en lo privado, porque tienen orejas por todos lados. No hay libertad. Los cubanos no pueden salir de su país. ¿Qué creen ustedes que pasara ahorita si el gobierno de Cuba le dijera a los cubanos, miren, se pueden ir libremente del país? Se va toda la gente. Pero es que no los dejan salir. Y ahí van en balsas el montón para Cuba, vienen aquí a Guatemala, llegan a México. ¿Ah? Las balsas para Miami, perdón, no para Cuba. Libertad, joven. Con la libertad podemos hacer un montón de cosas. Sin la libertad. Aún, digamos, nosotros tenemos libertad, pero hay países más libres que Guatemala todavía. Y todavía tenemos un montón de restricciones. Hay países que gozan de niveles de libertad más altos. Pero aún así, pues no estamos tan mal. Paz, paz. No me acuerdo, yo habré tenido unos 17, 18 años cuando se firmó la paz. Como 18, 18, 19 años de haber tenido. Yo me acuerdo que el presidente Arzú en ese tiempo, él le daba mucha importancia, decía que logramos la paz, decía, ese es el mayor logro de mi gobierno fue lograr la paz, decía, la paz. Lo que pasa es de que la paz, jóvenes, bueno, después de la guerra del conflicto interno se nos vino otra guerra, ¿va, jóvenes? Que fue la guerra de la delincuencia. En los tiempos del conflicto armado interno no había delincuencia. El ejército era tan rígido que el que agarraban se lo volaban de una vez. No había delincuencia, pero había otro tipo de guerra, una guerra, un conflicto armado interno, digamos, ¿va? Que tenía enfrentados a guatemaltecos. Cuando se firma la paz, se desmoviliza el montón de militares, se desmoviliza porque según los tratados de paz hubo que reducir el ejército. Entonces había un montón de soldados que adivinen ustedes qué era lo que sabían hacer esos soldados. Matar, secuestrar. Y por el otro lado, habían un montón de guerrilleros que ya no eran guerrilleros. ¿Qué sabían hacer esos guerrilleros? Secuestrar, matar, robar, que era lo que hacían durante la guerra. Aquí hablemos lo que es, jóvenes, los dos bandos del conflicto fueron mal. A mí el que me venga a decir que la guerrilla fue buena, la historia. Pero bueno, el caso es de que se alcanzó la paz. ¿Y qué se logra con la paz? Pues bueno, se logra que mucha gente venga a invertir a Guatemala, que vengan a abrir empresas, que gente guatemalteca abran empresas. Digamos, antes a los empresarios los secuestraba la guerrilla. Conozco unos familiares de una mi tía que eran de apellido Toriello. A ellos les quemó la finca la guerrilla. ¿No? Un montón de gente que yo conozco que fueron secuestrados por la guerrilla. Entonces,
no permiten que se prospere económicamente si no hay paz. Y ahora nos está pasando algo similar, porque ahora no nos extorsiona la guerrilla. Y bueno, y la guerrilla extorsionaba a los empresarios, a la gente no la extorsionaba. ¿Ah? Ahora tenemos el problema de las extorsiones, las maras. Y estos se extorsionan a todo, parejo, desde los grandes empresarios hasta los más pequeños. ¿Ah? No hay paz y eso también impide que nosotros crezcamos económicamente. Legalidad, la ley. Básicamente hay un ordenamiento jurídico en Guatemala que es la columna vertebral de la sociedad. Y en esa normativa jurídica, eh, ahí pues básicamente establecen todos los derechos y obligaciones de las personas. Seguridad. La seguridad nosotros la relacionamos mucho con las fuerzas de seguridad del Estado, o sea, la seguridad en contra de delitos, ese tipo de cosas. Pero aquí no solo se refiere a ese tipo de seguridad, también se refiere a la seguridad jurídica. Voy a poner un ejemplo. Hace 15 años vino una mina. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las minas. ¿Va, jóvenes? Eso es otra historia. El caso es de que vino una mina. Ellos hacen el procedimiento administrativo establecido en la ley para que la mina funcione en Guatemala. La mina empieza a funcionar. Bueno, empieza la inversión, empiezan a instalar todo el equipo de la mina y luego la mina empieza a funcionar. Cuando la mina empieza a funcionar, resulta que 5 años después de estar funcionando, viene la Corte de Constitucionalidad y ordena que pare la mina. ¿Por qué? Porque según ellos se cometió un error en el procedimiento, que no se hizo, creo que era en el convenio 69 de la OIT, creo que es. Ahí están ¿qué es eso sobre los pueblos originarios? Entonces ahí establece que se tiene que hacer una consulta popular, no una consulta popular, sino que una consulta a la población sobre si quieren o no quieren la mina. Entonces supuestamente esa consulta no se hizo, pero los de la mina dicen que sí se hizo. Entonces les digo, yo realmente no sé porque yo no he visto el expediente. Pero el caso, jóvenes, es de que el gobierno de Guatemala autorizó una mina para funcionar y 8 años después la Corte de Constitucionalidad dijo todo el proceso está mal y ordenó que deje de funcionar la mina. Y aquellos ya habían tenido una inversión de 250 millones de dólares que le iban a recuperar de aquí a 10 años. Entonces, imagínense ustedes qué ganas va a tener una empresa extranjera de venir a invertir a Guatemala si probablemente después de un tiempo le van a parar operaciones y no va a poder tener ganancias, que es al fin y al cabo lo que la empresa busca. Y en el interim, pues crea fuentes de trabajo y otro montón de cosas. Entonces, como les digo, ustedes pueden estar a favor o en contra de las minas, pero la cuestión acá no es estar a favor o en contra de las minas, es que no hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Si el proceso no está bien desde el principio, no deberían de haberlos dejado operar. ¿Me entienden a lo que me refiero? Entonces, necesitamos no solo seguridad en cuanto a seguridad ciudadana, sino que también necesitamos seguridad jurídica. La certeza de la ley, la certeza de que yo voy a poder hacer algo y no me lo van a votar después con un recurso. ¿Ah? Fíjense, pues yo siempre les pongo ejemplos en Estados Unidos. Hay sentencias de primera instancia y regularmente las sentencias de apelación confirman la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Porque los jueces hacen muy buen análisis de los casos. Y entonces cuando el análisis llega a la Corte de Apelaciones dice, bueno, aquí no hay nada que apelar, o sea, ellos resolvieron bien y confirman la resolución. En cambio, aquí en Guatemala se da mucho que el juzgado dicta una resolución y luego viene la sala de apelaciones y la revoca. Y luego se va a la Corte Suprema y la Corte Suprema otra vez viene y la confirma y así sucesivamente. Entonces, hay muy poca seguridad jurídica en Guatemala en ese sentido. Y por último, justicia. Justo. Esto no solo se refiere al derecho penal. Por ejemplo, si yo
alguien me defrauda de forma civil, yo puedo también buscar la justicia de forma civil, ¿verdad? Si alguien a mí me despide ilegalmente, yo puedo ir a la justicia laboral y pedir que me den mi indemnización o que me reinstalen según sea lo que proceda, ¿verdad? Entonces, la justicia, esto se refiere al respeto y aplicación de la ley. Si matan a una persona, entonces al homicida que le apliquen la ley. Si hay un ladrón, pues al que roba que le apliquen la ley. A eso se refiere la justicia. Bien, cuando hablamos nosotros de violaciones a los principios del derecho administrativo, ¿se recuerdan cuáles eran los principios del derecho administrativo? El principio de legalidad y el principio de juridicidad. ¿Cuáles son las violaciones a los principios del derecho administrativo? Tenemos dos: el abuso de poder y la desviación de poder. La que oímos más comúnmente es el abuso de poder. ¿Ah? El abuso de poder. Y eso es abuso de poder, y es abuso de poder, y es abuso de poder. Pero hay algunos casos en que no es abuso de poder, es desviación del poder. ¿Cuál es la diferencia? Bien, en el abuso de poder, lo que sucede es de que el órgano administrativo resuelve o realiza actos para los cuales no tiene competencia. Les explico esto. Un órgano administrativo se crea por medio de la ley. Cuando la ley crea un órgano administrativo, esa misma ley le crea su competencia. Si ustedes van, por ejemplo, a la ley del Registro Nacional de las Personas, esa ley crea el Registro Nacional de las Personas, pero ahí establece cuál es la competencia del registro, cuál es la competencia del directorio, cuál es la competencia, etc. ¿Ah? Establece la competencia de los funcionarios públicos de esta institución. Entonces, los funcionarios públicos solo pueden resolver dentro de esa competencia. Ellos no pueden hacer nada que esté fuera de su competencia. ¿Qué pasa si hacen algo fuera de su competencia? Eso se llama abuso de poder. Les voy a poner un ejemplo. Viene el alcalde municipal de Guatemala y crea una policía municipal civil y empieza a perseguir a los delincuentes. ¿Será legal o no será legal? A priori yo les digo que no. Hay excepciones. Porque la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional Civil. Ustedes han visto, por ejemplo, el ejército patrullar en la calle, pero se dan cuenta, el ejército anda patrullando, pero regularmente anda con policías nacionales civiles. ¿Por qué? Porque el ejército no tiene facultad para detener a nadie. Si el ejército ve a alguien cometiendo un delito, el ejército no lo puede detener, porque no es su competencia, es competencia de la PNC. Entonces lo mismo sucedería con una policía municipal civil. Ellos no tienen competencia para la seguridad ciudadana, porque esa competencia le corresponde a la Policía Nacional Civil. Ahora bien, eso sería abuso de poder. ¿Ah? Sería abuso de poder porque ellos están haciendo algo para lo cual no tienen facultades. Ahora, ¿qué pasa con el tránsito? El tránsito también le corresponde a la Policía Nacional Civil. Pero más sin embargo, el tránsito, la Policía Nacional Civil hace años que se lo delegó a la Municipalidad de Guatemala. Pero ahí es diferente, miren, porque aquí la municipalidad no se está abrogando algo que no le corresponde hacer, sino que aquí le están delegando por medio de un acuerdo interinstitucional. La municipalidad y el Ministerio de Gobernación acuerdan de que ahora el tránsito lo va a manejar la ciudad. Y por eso es de que Metra nos pone las multas de tránsito. Lo mismo sucede en Villanueva, lo mismo en Misco, lo mismo en Escuintla. Poco a poco, las municipalidades del país han ido agarrando el mismo modelo y han ido haciendo acuerdos con las municipales, con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación para que ellos puedan llevar a cabo esa actividad.
Ahora díganme ustedes, ¿no podríamos hacer lo mismo con la seguridad ciudadana? Y se puede delegar, ¿verdad? Se puede delegar. O sea que, y había un candidato, yo creo que el Arzú, el hijo de Roberto Arzú, Sebastián Arzú, él proponía, digamos, dentro de lo que él proponía era hacer un acuerdo con la Policía Nacional Civil para que la seguridad ciudadana de la ciudad capital pase a la municipalidad. Entonces yo considero que esto sí se podría hacer, porque hay una delegación por medio de acuerdo. Pero si un órgano administrativo lleva a cabo una actividad para la cual no tiene facultades legales, o sea, no tiene competencia, entonces eso es abuso de poder. Ahora, ¿qué es la desviación de poder entonces? La desviación de poder es una violación a los principios del derecho administrativo que consiste en que el órgano administrativo realiza una actividad para la cual sí tiene competencia, pero la realiza para un fin distinto al bien común. Les voy a poner un ejemplo. La municipalidad, ¿será que puede construir calles y caminos? Sí, sí, dentro de la competencia de la municipalidad está hacer los caminos dentro de su jurisdicción municipal, asfaltar calles, adoquinarlas, hacer caminos vecinales, según sea el caso. Pero ¿qué pasa si ahora el alcalde viene y utiliza recursos de la municipalidad para hacer una carretera o hacer un camino dentro de su finca? La municipalidad o el alcalde sí tiene facultades para realizar caminos. Pero el problema es que este camino que él lo está haciendo lo está utilizando para un beneficio propio, no para el bien común. Entonces se dan cuenta, ahí no hay abuso, sino que ahí hay desviación del poder. O sea, yo sí estoy haciendo algo que estoy facultado para hacerlo, pero lo hago para un fin distinto que sea la realización del bien común. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Muy bien. Consecuencias de las violaciones a los principios del derecho administrativo. Bien, aquí puede haber, por ejemplo, incurrir en una infracción administrativa. Entonces viene mi superior jerárquico y me sanciona. Miren, yo cometí abuso de poder o cometí desviación de poder, entonces puedo hacerme acreedor a una sanción administrativa. Pero también podría incurrir en responsabilidad penal. Abuso de poder está regulado como un delito. Y también podría causar daños y perjuicios al patrimonio del Estado. Entonces, en este caso, la Contraloría General de Cuentas podría promover un juicio de cuentas en contra del funcionario, ¿verdad? Entonces, básicamente pueden ser infracciones administrativas, que esto es una sanción por parte del superior jerárquico, puede incurrir en responsabilidad penal o puede también ser causa de daños y perjuicios al patrimonio del Estado. Entonces, en este caso, la Contraloría de Cuentas debe seguir un juicio de cuentas en contra del. Sistemas del derecho administrativo. El derecho administrativo tiene varios sistemas. Bueno, hay dos son los que más han predominado. Hay otros, hay un sistema alemán por ahí, ¿verdad? Pero los que más han predominado es el sajón, que también se le conoce como anglosajón, angloamericano, inglés, judicial, difuso o de justicia retenida. Llamémosle el sajón o anglosajón si quiere, ¿verdad? Pero se le llama con todos esos nombres. Y tenemos otro que es el sistema francés de justicia delegada y también se le conoce como latino, románico o especializado. Llamémosle francés. Simplemente. Uno es el sajón y el otro es el francés.
El sajón, como su nombre lo indica, viene de Inglaterra, ¿verdad? Los sajones están en las Islas Británicas. Y Francia, pues está enfrente, ¿verdad? Ya en la parte continental de Europa, enfrente de Inglaterra, separados por el Canal de la Mancha, ahí está Francia. Estos dos países siempre han sido antagónicos, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta, Inglaterra tiene rey. Francia hace años que le cortó la cabeza al rey y ya no tienen rey, se volvieron una república. Ellos tienen presidente, ¿verdad? Y así hay ciertas diferencias, ¿verdad? Que van cambiando del sistema sajón al sistema americano. Las características. En el sistema sajón prácticamente no existe el derecho administrativo, sino que el derecho administrativo es parte del derecho civil. En cambio, en el francés, el derecho administrativo es una rama autónoma del derecho, está separada del derecho civil. La juridicidad de la administración pública la controlan los tribunales comunes, o sea, los tribunales civiles. Mientras que en la delegada, en el francés o de justicia delegada, aquí existe un órgano jurisdiccional específicamente creado para el control de la juridicidad de los actos y resoluciones de la administración pública, que se acuerdan es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y la tercera diferencia son los procesos que voy a utilizar. Los procesos para el control de las actuaciones de la administración pública son los mismos procesos ordinarios, los mismos juicios civiles. Mientras que en el francés hay órganos y procesos específicamente creados para controlar las actuaciones de la administración pública. Y este es el proceso contencioso administrativo. ¿Estamos bien? El proceso contencioso administrativo. ¿Qué es administrar? Antes de entrar a hablar de la administración pública, tenemos que hablar de qué es administrar. Administrar o administración, ¿no? Administrar es una serie de pasos que son utilizados por una persona o por un órgano administrativo para alcanzar un fin determinado en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos que se pueda. Entonces, miren que es administrar, es una serie de pasos utilizados por una persona o, en el caso de la administración pública, por un órgano administrativo para alcanzar un fin determinado en el menor tiempo posible, utilizando la menor cantidad de recursos que se pueda. En la administración nosotros vamos a encontrar muy seguido estos términos, eficacia y eficiencia. A veces pareciera que son lo mismo, pero eficacia, esto se refiere a alcanzar los fines propuestos. Yo me propongo un fin y lo alcanzo, sin importar el costo. Ahora, eficiencia, eso también es alcanzar los fines propuestos, pero en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos que se pueda. Entonces, esa es eficiencia. Miren, alcanzar los fines, pero en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos posible. ¿Estamos bien? ¿Quiénes administran? Bueno, los particulares en la administración personalísima o familiar. Personalísima es la administración mía, digamos, de mi persona. Y la familiar, pues es la de toda mi familia, como su nombre lo indica. Y también las personas individuales en ejercicio de una función pública en el Estado o sus entidades. Y esta se llama
administración pública, estatal u oficial. Down. Administración pública, estatal u oficial. Entonces, derivado de esto, ¿qué clases de administración existen? La administración particular o privada y la administración pública, estatal u oficial. Administración privada y administración pública, ¿verdad? La administración particular, privada o empresarial es la que realizan los particulares y son para fines propios o colectivos. Propios, yo administro mi negocio, por ejemplo, o colectivos, yo lo que administro es una sociedad. O sea, no solo es un bien propio, sino que es de todos mis socios, colectivo, ¿men? Y estos se valen de su trabajo y del capital para satisfacer necesidades propias en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos. O sea, la administración particular o privada, básicamente, esta la realizan los particulares y lo que buscan es un beneficio personal o colectivo, en el caso que fuera una sociedad, ¿verdad? Y se valen de su propio trabajo y de su propio capital para satisfacer las necesidades en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído, estoy seguro que sí, que la administración privada es más eficiente que la administración pública. ¿Saben por qué es eso? Porque en la administración privada las personas arriesgan su propio capital. Entonces, si yo llevo a cabo un negocio y el negocio fracasa, yo pierdo mi dinero. Mientras que si el negocio prospera, yo voy a ganar dinero. En cambio, en la administración pública no. En la administración pública, si un funcionario público decide hacer un proyecto y el proyecto sale mal y no funciona, él no pierde su dinero. Lo que se perdió fue el dinero del Estado, el dinero de los contribuyentes, ¿verdad, jóvenes del pueblo? Les voy a poner dos ejemplos. Vayan ustedes a Chimaltenango. Ahora ya no pasan por el centro porque está el libramiento. Aunque cuando llueve no funciona, dicen, pero bueno. Pero si ustedes pasan por el centro de Chimaltenango, de repente se encuentran con un puente. El puente empieza en la carretera y de ahí baja y termina en la carretera. ¿Qué solucionó ese puente? Nada. ¿Ah? Antes había cola en la calle y después había cola en el puente. No solucionó nada. ¿Ah? 20 millones de quetzales tirados a la basura. Aquí saliendo para carretera El Salvador, hicieron algo similar. Va a la carretera El Salvador y de repente de la carretera sale un puente, sube y baja sobre la misma carretera. No sirve para nada. Tal vez sirvió para que se embolsaran algunos sus milloncitos los del gobierno de turno, ¿va? Pero, ¿me entienden? Son proyectos inútiles, que a alguien se les ocurrió que era una magnífica idea, la hicieron y no funcionó. Pero como no era dinero de ellos, hasta nada, dinero del Estado. En cambio, en la administración privada, yo invierto 20,000 quetzales, el negocio fracasa, yo perdí mis 20,000 quetzales. O imagínense, peor aún, le presté 20,000 quetzales al banco. Entonces ni siquiera eran mis 20,000, miren, eran los 20,000 del banco. Y ahora se los tengo que pagar igual, aunque el negocio me haya fracasado. Entonces, eso es lo que motiva que la administración pública sea más eficiente. La privada, perdón. En la administración privada se hacen estudios de factibilidad, estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental y de todo, porque ellos lo que buscan es garantizar el beneficio económico. Y si ellos se dan cuenta de que no hay beneficio económico en la operación, no la hacen. ¿Ah? No la hacen. Así de sencillo. Elementos de la administración pública. En la administración pública tenemos un elemento humano.
que es el elemento subjetivo personal. Dentro de la administración pública, ese factor humano son los servidores públicos, funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Entonces, es el factor humano. De ahí tenemos el factor territorial o geográfico, que ese es el lugar en el cual va a ejercer sus funciones el órgano administrativo. Por darles un ejemplo, la municipalidad de Antigua Guatemala podrá realizar alguna obra aquí en la ciudad capital. No, porque la jurisdicción territorial de la municipalidad de la Antigua Guatemala es el municipio, ¿verdad? De Zacatepec. ¿Sí se llama Zacatepec o se llama Antigua el municipio? El municipio sí es de Zacatepeques. Sí, pues, igual que Escuintla, ¿va? Municipio y departamento de Zacatepec, y la ciudad es la que se llama Antigua, ¿va? Sí, Sí, no, pues el es parecido municipio a como Utah. departamento de Zacatepeques y el municipio es la Antigua Guatemala. Municipio es la Antigua. Ajá. Ah, ok. Entonces sí es diferente. Ujú. Digamos, por ejemplo, en Escuintla es departamento de Escuintla y municipio de Escuintla y ciudad de Escuintla. ¿Va? En Tecumumán es bien especial porque fíjense que Tecumumán, el municipio se llama Ayutla, pero la ciudad se llama Ciudad Tecumumán. O sea, el casco urbano, digamos, se llama Ciudad Tecumumán. Entonces yo lo conocía como Tecumumán, ¿va? Y cuando fui, bienvenidos a Ayutla, y Ayutla, y Ayutla, y Municipalidad de Ayutla. Entonces al final pregunté, ¿va? Miren muchachos, aquí no es Tecumumán, pues sí. ¿Por qué dice Municipalidad de Ayutla? Porque es Ayutla. ¿Cómo así? Entonces me explicaron, no, es que mira, pues el municipio que está comprendido por la ciudad, caseríos y todas las aldeas es Ayutla. La ciudad, del casco urbano, se llama Ciudad Tecumumán. Así pues, así sí entiendo, les dije. ¿Ah? Entonces es el ámbito territorial. Luego tenemos el ámbito estructural u orgánico. Y esto se refiere en sí al órgano administrativo, a la estructura del órgano administrativo. Edificios, vehículos, computadoras, sistemas informáticos, etcétera. La función, eso es qué hace. ¿Ah? Por ejemplo, el RENAP. ¿Cuál es la función del RENAP? Inscribir a las personas individuales y todos los cambios a su estado civil. Entonces, por ejemplo, cuando una persona nace, le inscriben en el RENAP. Si la persona se casa, ahí inscriben en el RENAP que se casó. Si se divorció, ahí inscriben en el RENAP que se divorció. Si tuvo hijos, ahí anotan que tuvo hijos. Se volvió a casar, anotan que se volvió a casar. Se murió, anotan que se murió. Miren, el RENAP, esa es su función, ¿verdad? Su función es inscribir a las personas y todos los asuntos que tengan que ver con el estado civil de las mismas. De ahí vamos al elemento financiero presupuestario, eso tiene que ver con el dinero, ¿verdad? El Estado de Guatemala tiene su presupuesto general de ingresos y egresos y ahí están todas las entidades públicas. El organismo judicial, por ejemplo, le pasa su presupuesto al gobierno y el gobierno lo incluye entre el presupuesto nacional. El Congreso de la República le pasa su presupuesto al gobierno y el gobierno se encarga de incluirlo en el presupuesto. Al final, quien aprueba el presupuesto es el Congreso, pero el que lo hace es el gobierno, el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el presupuesto, el dinero, la financiación. De ahí tenemos el elemento teleológico, que es el elemento finalista. La finalidad de todo órgano administrativo es la consecución del bien común, ¿verdad? Entonces ahí el elemento teleológico siempre va a ser el bien común. Y por último tenemos el elemento jurídico, que son el conjunto de normas jurídicas, el conjunto de leyes que van a regir o a normar al órgano administrativo. ¿Se acuerdan? Hace un rato yo les decía, para poder crear un órgano administrativo lo tenemos que crear por medio de una ley,
¿va? El presidente de la República no puede decir, ah, yo quiero que haga un RENAP, hágase RENAP, y ya se hizo. No, el presidente de la República no puede decir, ah, yo quiero un ministerio de seguridad, que se haga el ministerio de seguridad. No, eso lo tiene que crear el Congreso. Entonces es un conjunto de leyes. Cada órgano administrativo se crea por medio de una ley. Y esa misma ley le da las funciones al órgano administrativo. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes antes de los tratados de paz quién le prestaba la seguridad al presidente de la República? El ejército. Había, yo creo que todavía existe, había una institución que se llamaba Estado Mayor Presidencial. Y parte del Estado Mayor Presidencial era la Guardia Presidencial. Pero de hecho la Guardia Presidencial todavía está ahí en el cuartel de Matamoros. Ahí tiene su sede la Guardia Presidencial y de hecho ahí es donde el presidente toma el helicóptero. Cuando el presidente necesita tomar un helicóptero, él se va para la base más cercana, que es la base de Matamoros, el cuartel de Matamoros, y ahí es donde él toma su helicóptero, ¿verdad? Entonces, ahora, con la creación de los tratados de paz, de los acuerdos de paz, se acordó que la seguridad del presidente la tenía que eh, prestar un ente civil. Y entonces ahí es donde se crea la SAS, la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad. Ellos son los que se encargan ahora de la seguridad del presidente, pero no solo de la seguridad del presidente. Ellos se encargan de comprar la comida, de pagarle a los cocineros, etc. ¿No? A mí me llegaba más cuando lo hacía el ejército. Muy bien. Entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿qué es la administración pública? La definición en sí es la parte que está aquí donde están las partes resaltadas. Miren, y aquí yo les fui poniendo, aquí abajito, elemento orgánico, elemento funcional, elemento personal, elemento teleológico, elemento geográfico, elemento financiero, elemento jurídico. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la definición? ¿Qué es la administración pública? Es el conjunto de órganos y entidades públicas del Estado a cargo de funcionarios públicos que desarrollan funciones para satisfacer necesidades sociales, alcanzar el bien común y la paz social por medio de servicios y obras públicas con el presupuesto en el público en el territorio nacional para atender a los usuarios bajo un ordenamiento jurídico positivo y vigente. Entonces, miren, conjunto de órganos y entidades públicas que está a cargo de funcionarios. Aquí tenemos el elemento orgánico y el elemento personal. Órganos y entidades públicas es el elemento orgánico y esta parte de funcionarios es el elemento personal. Luego desarrollan funciones, ese es el elemento funcional, para satisfacer necesidades sociales y alcanzar el bien común. Ese es el elemento teleológico. Y la paz social, por medio de servicios y obras públicas con el presupuesto público, eso del presupuesto público es el elemento financiero, con el territorio, en el territorio nacional, el elemento geográfico, para atender a los usuarios. Ahí tenemos otra vez el elemento personal, bajo un ordenamiento jurídico positivo y vigente. Ahí tenemos el elemento jurídico. Entonces, miren, es el conjunto de órganos y entidades públicas del Estado a cargo de funcionarios públicos que desarrollan funciones para satisfacer necesidades sociales, alcanzar el bien común y la paz social por medio de servicios y obras públicas con el presupuesto público en el territorio nacional para atender a los usuarios bajo un ordenamiento
jurídico, positivo y vigente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Diferencias. Estas están fáciles, ¿verdad, jóvenes? De todo lo que hemos hablado lo podemos sacar. Diferencias entre la administración pública y la privada. Bueno, la primera es obvia. En la privada, quienes administran son personas particulares. En la pública, quienes administran se llaman funcionarios públicos. Segundo, la administración privada satisface necesidades particulares, mientras que la administración pública satisface necesidades públicas, necesidades del Estado. Tercero, las privadas utilizan capital público, capital privado, perdón, y las públicas utilizan capital público, capital del Estado. Y eso es lo que les decía yo hace un ratito, ¿verdad? ¿Por qué razón unas son más eficientes que otras? No, ¿va? Porque unas se arriesgan su capital, las otras no. Semejanzas entre la administración pública y privada la realizan personas, solo que unos son particulares, otros son funcionarios, pero ambos son personas. Se buscan objetivos, solo que unos son objetivos privados, en otros públicos, y se utilizan recursos materiales, económicos y humanos. ¿Verdad? Esas son las similitudes entre las dos. Pasos de la administración. Estos pasos, jóvenes, aplican tanto para la administración privada como para la administración pública. Básicamente debería de ser lo mismo. Y son la planificación, coordinación, organización, ejecución, dirección y control. 6 pasos, miren. Vamos con el primero, la planificación. La planificación es cuáles son las metas u objetivos que se pretenden alcanzar y establecer las actividades que hay que realizar para alcanzar dichas metas. Entendemos que el objetivo, digamos, es como nuestro fin principal y las metas son los pasos que yo voy a ir alcanzando para lograr ese objetivo final. Entonces, en la planificación yo voy a definir cuáles son las metas y los objetivos que yo quiero alcanzar y voy a establecer cuáles son las actividades que yo tengo que realizar para poder alcanzar esas metas. ¿Estamos bien? Planificación. La planificación tiene 3 principios básicos: la precisión, la flexibilidad y la unidad. La precisión establece que la planificación se debe hacer de forma clara y no con afirmaciones vagas. O sea, ser preciso en lo que yo quiero realizar. La flexibilidad. Yo con la precisión busco exactamente algo a lo que le estoy apuntando. Pero muchas veces la forma en que yo lo quiero alcanzar va a tener que variar un poquito para poder alcanzarlo. Digamos que yo trazo una ruta, pero resulta que en esa ruta yo encuentro obstáculos. Y para poder saltar esos obstáculos voy a tener que agarrar otro camino, desviarme un poquito y regresar después al camino original. Ahí es donde entra la flexibilidad. O sea, dentro de la precisión tiene que existir un margen de flexibilidad para los cambios que puedan surgir en el futuro. Es como que si yo voy de aquí para Huehue y resulta que yo decido irme por la carretera interamericana y voy tranquilo, pero cuando paso Tecpan me encuentro con que hay un bloqueo y no puedo pasar. Entonces, ¿qué hago? Miren, tengo que ser flexible. Me voy por Joya Baja. ¿No? Agarro otro camino.
que me va a llegar al mismo punto. ¿Ah? Voy a llegar a Huehue. Solo que en vez de irme por la carretera, de pasar por los encuentros, cuatro caminos y todo eso, yo me voy a ir por Joya Baja, voy a bajar para Quiché y de Quiché voy a subir para Huehue. ¿Entienden? Entonces, es lo mismo. Solo que yo soy flexible para poder desviar un poquito mi plan y volver a llegar al punto de partida. La unidad, la planificación tiene que ser una sola. De manera que todo lo que se realice se lleve a cabo con una planificación. Imagínense, si nosotros decidiéramos hacer un proyecto y yo planifico, Silvia planifica, Tomás planifica, cada quien hace su planificación y son diferentes. ¿Cómo vamos a ejecutar eso? ¿Ah? La planificación tiene que ser una y dirigida en el mismo sentido. Y todos tenemos que seguir esa misma planificación. ¿Ah? Coordinación, organización. Fíjense, pues yo estas dos creía yo que eran lo mismo. Coordinar y organizar. Decía, coordinar es organizar. Organizar es coordinar, ¿verdad? Básicamente, pero no son lo mismo. Miren, coordinar es obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el plan que se realizó. ¿Se acuerdan? Yo primero planifiqué, establecí mis metas, mis objetivos y establecí la ruta que voy a seguir para lograr esos objetivos. Ahora, la coordinación tiene que ver con buscar los recursos para poder agarrar esa ruta y esos objetivos. Aquí pueden ser recursos económicos, personales, tal vez. Yo lo que necesito es impulsar algún producto, entonces contrato impulsadoras para que lo impulsen. ¿Entienden? Entonces, aquí se trata de ir buscando todos los recursos necesarios para llevar a cabo el plan que hice. Económicos, materiales, personales. Ahora, es obtener recursos. Ahora, la organización, fíjense, pues, en la organización es cuando yo, que soy el que estoy administrando, empiezo a establecer qué actividades va a realizar cada persona. Bueno, Silvia, mira, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer con estos recursos. Tomasa, te va a hacer esto y lo va a hacer con estos recursos. Otto Guillermo, usted va a hacer esto y lo va a hacer con estos recursos. Miren, entonces la organización se trata de establecer cuáles van a ser las actividades que va a realizar cada persona, pero también asignarle los recursos a esa persona para que las pueda llevar a cabo, ¿verdad? Como la distribución del trabajo, por decirlo así. Entonces, miren, no son lo mismo la coordinación y la organización. ¿Ah? La coordinación es obtener recursos. La organización es asignar las actividades y los recursos ya a las personas que la van a ejecutar. Entonces, miren, yo ya planifiqué, yo ya coordiné, yo ya organicé. ¿Qué toca? Ejecutar. Ejecutar es cuando se realizan las actividades planificadas. Entonces, mira, Silvia, tú te vas a encargar de contratar 10 impulsadoras, de poner 2 en cada punto de venta, que son 5, y comprarles uniformes, contratar una discoteca para que ponga música y que empiecen las patojas a impulsar el producto. Ah, pero resulta que el producto que estamos vendiendo lo compran más las mujeres. Contratemos patojos guapos entonces para que se les impulsen a las mujeres. Aquí hay equidad de género, miren. Entonces, obtener los recursos y ejecutarlos. Aquí es donde yo ya le asigné a Silvia los recursos, ya le dije qué actividades tiene que realizar y ahora ella las ejecuta. Y lo mismo, cada una de las personas a las que yo les asigné recursos y actividades, en este momento ellas llevan a cabo la ejecución de la actividad planificada. ¿Y yo qué hago? Bueno, mientras tanto yo dirijo. Dirigir consiste en dar órdenes, ¿verdad? Dar órdenes y dirigir, ir dando instrucciones, decirle a la gente qué hacer.
Si yo veo de que Silvia está haciendo bien su trabajo, pero podría mejorar en alguna cosa, yo le podría decir, mira, Silvita, tú puedes mejorar de esta forma acá, ¿va? La estoy dirigiendo. Ahora, con la dirección también viene el control. El control es verificar o evaluar si se están llevando a cabo las actividades que planificaron y si están resultando como se planificó, porque esa es otra cosa. Puede ser que yo planifiqué algo, lo ejecuté, pero resulta que cuando lo ejecuté no salió como yo quería. ¿Y qué tengo que hacer si fuera el caso de que yo veo que se ejecutó algo en la forma que dijimos que se iba a ejecutar y no funcionó? ¿Ah? Porque si ejecutamos algo mal, entonces yo le puedo decir a la persona que estoy dirigiendo, mira, ejecutaste mal, lo tienes que hacer de esta forma. Ahí entra la dirección. Pero en el control, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que no se llevaron a cabo las actividades o que sí se llevaron a cabo, pero que no tuvieron el resultado esperado? Entonces, en este caso, yo tendré que tomar las medidas necesarias para poder enmendar los errores. ¿Se acuerdan de la precisión y la flexibilidad? Yo fijo el camino a seguir, pero si ese camino me presenta dificultades, entonces yo puedo corregir y agarrar por otro. ¿Entienden? Ahí es donde entra también lo que es el control, ¿verdad? En el caso de la administración pública, el control regularmente lo ejerce la Contraloría General de Cuentas. Aunque a nivel interno, dentro de cada institución, también hay mecanismos de control y hay personas que se dedican a eso, como por ejemplo la auditoría interna. Ellos también se dedican al control, ¿verdad? Pero propiamente la Contraloría General de Cuentas es la encargada de realizar el control de la juridicidad de las actuaciones de la administración pública. Naturaleza de la administración. Unos dicen que es una técnica, hay otras teorías que establecen que es un arte. Ahora, la que predomina es la teoría que establece de que la administración es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque contiene un conjunto de principios, doctrinas, instituciones y técnicas a través de la cual se puede enseñar o aprender cómo se pueden utilizar los recursos de manera diferente. Y de hecho, si ustedes van a la universidad, van a encontrar que hay una carrera específica de administración de empresas. Hay carreras de administración, por ejemplo, los de la escuela politécnica. Ellos salen con un grado militar, pero también salen con un grado académico civil, que se los da la Universidad Francisco Marroquín, que son licenciados en administración de recursos. Miren, ellos no son administradores de empresas, ellos son administradores de recursos en general. ¿Ya? Entonces, si así van ustedes buscando en diferentes universidades, van a encontrar diferentes carreras que tienen relación con la administración. Incluso la Galileo solo quiere hacer una maestría, yo vi que ellos están dando una maestría de administración pública, ¿no? Una maestría de administración pública. Entonces, la administración es una ciencia, ¿verdad? Porque contiene principios, doctrinas, instituciones y técnicas a través de las cuales se puede enseñar o aprender cómo se pueden utilizar los recursos de manera eficiente. Puntos de vista para definir la administración pública: objetivo o material y el subjetivo o formal. El objetivo material establece que son los pasos que realiza el Estado para alcanzar el bien común, ¿verdad? Y el subjetivo o formal, ese es el conjunto de órganos administrativos que prestan servicios para alcanzar el bien común o para la realización del bien común. Entonces, el objetivo del material son esos pasos que realiza el Estado para alcanzar el bien común. Ahora, el subjetivo formal se refiere a los órganos administrativos del Estado que prestan servicios y por los cuales se busca alcanzar la realización del bien común. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes?
¿No? No. Ese me acabó. Bueno, jóvenes, hasta aquí había llegado la clase de hoy. Muy bien. Eh, me quedó un poquito corta el día de hoy. Yo creí que me iba a tardar 2 horas en esta clase, pero me fui rápido. Bien, entonces vamos a dejar esta clase el día de hoy acá, puntos de vista para definir la administración pública, y vamos a seguir en la siguiente clase. La siguiente semana, jóvenes, vamos a empezar con penal. Vamos a ir rotando porque ya se dieron cuenta que las clases de la segunda y la tercera hora nos quedan un poquito más cortitas. Cortas. Entonces las vamos a ir rotando a modo de que siempre tengamos una de las clases al principio. Entonces un sábado va a ser la primera, sábado pasado fue la primera laboral, este también fue laboral, pero la siguiente semana va a ser la primera penal, la segunda administrativo y la última laboral. Y así nos vamos a ir rotando. La siguiente semana, primero administrativo, después laboral y luego penal. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. La otra semana no hay clases, ¿verdad, jóvenes? Por la Semana Santa. Les voy a dar asueto así de buena onda. Mira, estas presentaciones, ¿sí nos las vas a compartir? Partir porque, como les digo, ahí está prácticamente lo del pizarrón y un montón de definiciones y todo. Yo les pido que las copien, pero igual se las voy a dar para que sea más fácil el estudio, ¿ah? Ah, bueno. Ajá. Gracias. Muy bien, Tojas, entonces fue para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos primero Dios dentro de 15 días, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vayan. Pasa feliz noche. Igualmente, feliz noche y Igualmente. feliz fin de Adiós. semana. Igualmente. Adiós.